Hola amigos, bienvenido a su canal La Neta SB. Como siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Hoy les va a dar derrame cacal a aquellos que te cuento. ¿Por qué? Porque nuevamente el modelo Bukele en Estados Unidos, los policías, y no solo los policías, recuerden también que de parte del sheriff de Nueva York mandaron a llamar al señor Gustavo Villatoro para que les explicara un poco del plan control territorial y cómo lograron bajar los homicidios. Nuevamente se repite la historia. Estados Unidos o los policías de Estados Unidos se ponen a resaltar aquellos que los opositores atacan: la seguridad, el plan control territorial y el régimen de sección. Así que vamos a ver lo que dice. Mire, ya vamos a ver lo que dice aquí el señor agente. Producción. Dicen que el presidente Nayib Bukele ha estado negociando con las pandillas anteriormente. PBS y Frontline publicaron un documental sobre Nayib Bukele, Donald Trump, las deportaciones, Secot y las pandillas de El Salvador. El documental presenta acusaciones serias, plantea que el gobierno de Bukele habría tenido contactos o negociaciones con líderes de pandillas. También plantea que en el acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados en El Salvador, Bukele habría buscado la devolución de ciertos líderes de la Mara Salvatrucha que estaban bajo custodia estadounidense. Ahora, esas acusaciones son importantes y deben ser examinadas con seriedad, pero mi conclusión es un poco distinta a lo que muchos críticos quieren imponer. Para mí, estas revelaciones no destruyen la imagen de Bukele, al contrario, si son ciertas, muestran algo que muchos no quieren reconocer: liderazgo. Porque la pregunta no es solamente si hubo contacto con las pandillas. La verdadera pregunta, o la más importante, es ¿para qué? ¿Fue para enriquecer a funcionarios? ¿Fue para entregar el país? ¿Fue para proteger a criminales? ¿O fue para detener asesinatos, ganar tiempo, recuperar control territorial y salvar vidas? Esa diferencia importa y mucho. El Salvador no enfrenta un problema normal, no era simplemente un país con delincuencia común. Era un país donde las pandillas controlaban comunidades enteras, un país donde familias vivían con miedo, un país donde abrir un negocio podía significar pagar extorsión, como lo que pasa en México, donde caminar por el barrio equivocado podía costarte la vida, donde miles de salvadoreños huyeron no por gusto, sino porque vivir en paz se había vuelto casi imposible. Frente a una realidad así, los líderes no siempre tienen opciones limpias, cómodas o perfectas. A veces tienen opciones difíciles, opciones feas, opciones que se toman en la oscuridad, no porque sean ideales, sino porque el país está sangrando. Y aquí es donde yo veo la diferencia entre Bukele y muchos políticos del pasado. Si un político negocia con criminales para enriquecerse, eso es corrupción. Si negocia para comprar votos y abandonar al pueblo, eso es traición. Y si negocia para mantener privilegios personales, eso es inmoral. Pero si un presidente, enfrentando una emergencia nacional, intenta hablar, presionar, pactar, romper pactos o usar cualquier herramienta disponible para reducir homicidios y devolverle tranquilidad a la gente, entonces eso para mí no es debilidad. Eso es entender la magnitud del problema. Eso es gobernar en el mundo real en el que vivimos todos los días. La Biblia en Mateo 7:16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. No dice que conoceremos a los líderes por los discursos, no dice que los conoceremos por los titulares, no dice que los conoceremos por la opinión de los medios internacionales. Dice: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos en El Salvador son muy visibles. Hoy El Salvador es un país distinto. Vaya. Estos videos no te los replica la oposición. Él es un sargento de la policía muy respetado y admirado por la comunidad latina. Pero me gusta el razonamiento que hace, donde muchos miran lo malo, pero no miran lo positivo que el presidente Nayib Bukele trajo a nuestro pueblo, que es la paz y la tranquilidad que tanto extrañamos y que tanto nos hacía falta.
Mire qué bonito. Y como él dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué el presidente Nayib Bukele no hizo campaña política en la campaña pasada? Porque sus frutos iban delante de él. Porque la gente miraba los frutos palpables, la seguridad, el desarrollo que ha empezado. No estamos diciendo que en El Salvador es un Dubái. Roma no se construyó en un día. Pero lo que ha hecho el presidente a paso agigantado no se hicieron ni en los 30 años que gobernó Arena y el FMLN. Pero me parece interesante la postura acá del sargento de la policía aquí en Estados Unidos. Como Donald Trump lo dijo, respeto a Bukele, respeto su liderazgo. También los policías de Estados Unidos lo respetan y lo admiran. No solo Donald Trump. Va, sigamos viendo, miren. No perfecto, no libre de problemas, no sin problemas legítimos sobre derechos humanos, debido proceso o el poder político, pero sí es un país donde millones de personas se sienten o sienten algo que no sentían antes, que es seguridad. Los homicidios bajaron de manera dramática, las pandillas perdieron control territorial, familias que vivían encerradas empezaron a salir, comunidades que antes estaban bajo amenaza empezaron a respirar. Y para mí eso pesa mucho, porque una cosa es analizar El Salvador desde un estudio de televisión y otra cosa es vivir en un barrio donde la pandilla decidía quién entraba, quién salía, quién trabajaba y quién moría. Ahora, apoyar los resultados de Bukele no significa cerrar los ojos. El estado de excepción no puede durar para siempre. Una medida extraordinaria no puede convertirse en la normalidad permanente de una república. El Salvador necesita seguridad, sí, pero también necesita instituciones fuertes, necesita tribunales confiables, necesita proteger al inocente, necesita poder separar claramente al criminal del ciudadano injustamente acusado y necesita demostrar que la paz no depende únicamente de un hombre, sino de un sistema que pueda sostenerse en el tiempo. Ese es el próximo gran reto de Bukele. Creo que no solamente es ganar la guerra contra las pandillas, sino construir la paz después de la guerra, porque encarcelar criminales puede recuperar las calles, pero reconstruir un país requiere más, requiere justicia, educación, empleo, transparencia, familia, inversión y un Estado que sea fuerte sin volverse abusivo. Pero aún así, reconociendo esos desafíos, yo no puedo aceptar la narrativa de que cualquier contacto con pandillas por sí solo convierte a Bukele igual a los políticos que destruyeron la región. No, hay una enorme diferencia moral entre negociar para beneficiarse uno mismo y tomar decisiones difíciles para proteger al pueblo. Si Bukele intentó negociar, presionar o maniobrar con las pandillas para detener asesinatos y salvar vidas, entonces yo me quito el sombrero, porque los líderes se conocen por sus frutos y en El Salvador los frutos son claros: menos muerte, menos miedo, más control del Estado, más esperanza y un país que dejó de ser sinónimo de violencia para convertirse en un ejemplo de transformación para todo el hemisferio, porque podemos debatir los métodos, podemos exigir límites, podemos pedir transparencia, podemos decir que el estado de excepción debe tener un final, pero no podemos negar el cambio. Y no podemos ignorar a las familias salvadoreñas que hoy viven con una paz que antes parecía imposible. Por eso, para mí este documental no prueba el fracaso de Bukele, muestra la complejidad del problema que enfrentó y también muestra por qué su liderazgo ha sido tan efectivo, porque mientras otros hablaban, Bukele actuó, mientras otros administraban el miedo, Bukele lo enfrentó y al final, como dice Mateo, por sus frutos os conoceréis. Es todo por hoy, se despide el sargento Cornejo. El sargento Cornejo, vaya babosada, le dio hasta por debajo la lengua. Eso es lo que hace la oposición. No resalta lo positivo. No resalta que el presidente Nayib Bukele se ganó enemigos. Enemigos por defender al pueblo. Como dijo el presidente Nayib Bukele, mi pueblo ahora es libre. Caminan en paz y en tranquilidad. Ahora el inseguro soy yo, porque quieren hacerme daño. Quieren desaparecerme. ¿Qué mandatario en el mundo va a cambiar su seguridad por la seguridad del pueblo? Nadie. Lo amenazan,
amenazan a su hija, a su esposa, a sus hermanos. Pero él ve con satisfacción y alegría ver a su pueblo volver a disfrutar el país. Él mira con alegría ver cómo la niña de 14, 13, 15 años camina con libertad sin miedo a ser secuestrada, a ser robada, a ser violín. Igual el varón ya no tiene miedo de tener 13, 14 años, porque si no lo estaban vigilando para meterlo en la mara. Y si no se metía, le quitaban la vida. Y si se metían, eran los primeros que la otra mara contraria mataban. Y veamos lo otro que hizo el presidente Nayib Bukele. Le dio hasta por debajo la lengua a estos inútiles. Quédense en todo el video en apoyo a este canal, por favor. Mírenlo todo en apoyo, por favor. El Faro, que hace poco llegaron al Congreso de Estados Unidos a criticar el debido proceso y a criticar por las violaciones de los derechos humanos. Pero veamos qué fue lo que escribió uno de los reporteros de Acora del Faro. Como ustedes van a ver acá. Ahí no. Aquí ve. Acá. Dice el del Faro, que se llama Juan Martínez. Dice: un día como hoy, de 1945, los guerrilleros italianos capturaron al Duce y su mujer y 5 fascistas más mientras huían, luego de vacilarles un cargador a cada uno, y los enviaron a Milán y los colgaron boca abajo. Esa gente sabía muy bien cómo lidiar con fascistas y tiranos. O sea que el reportero del Faro está aplaudiendo el asesinato cruel a quemarropa de los italianos Duce, y que también aplaude que después que les quitaron la vida, los colgaron. A lo que la mera salsa Perry, el presidente Nayib Bukele, se las dejó ir. Y veamos la respuesta implacable, la respuesta que los expuso más como los hipócritas que son, aquellos que se la llevan dándose golpes en el pecho, aruñándose por persinarse. El presidente no vaciló. Y veamos cuál fue la respuesta del presidente Nayib Bukele. Y dice: una excelente clase de derechos humanos selectivos por parte de defensores del debido proceso y de la independencia judicial. Para unos, vaciarles cargadores y colgarlos boca abajo. Ah, pero pandilleros, ven como ni ellos mismos creen en lo que defienden, en lo que dicen defender. Vaya babosada. Trágame tierra, llévenme a la luna, que Elon Musk me mande para la luna o para Júpiter para no volver. Les acaba de dar hasta por debajo de la lengua. Hipócrita, les dijo. Ahí no están diciendo que tenían que llevar el debido proceso para condenarlo, sino que están aplaudiendo un asesinato a sangre fría, que les descarguen un cargador y que los cuelguen. ¿Y los derechos humanos dónde están, pues? La gran puchica. Y continúa el presidente Nayib Bukele y dice: ven como ni ellos mismos creen en lo que dicen defender. No se confundan. A ninguno de ellos les importa realmente los derechos humanos, ni la justicia, ni el debido proceso. Vuelvan a leer el tuit citado si tienen alguna duda. Lo único que buscan es que sus amigos... ¡Ay, pues su máquina! Cuando les dice a sus amigos pandilleros, es que como que le estés echando un limón entero a la herida, o cuando le tiras un cachimbo pijazal de sal a una ligosa que se retuerce. Dios guarde, Dios mío. Va, hijos del maíz, y le dice: lo único que buscan es que sus amigos los pandilleros queden libres para volver a aterrorizar al pueblo salvadoreño. Se imaginan
¿Qué dirán estas ONG y periodistas si vaciáramos un cargador a cada pandillero y lo colgáramos boca abajo en la plaza pública? ¡Ay! 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 ¡Qué guayabo! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Fue su máquina! No, ¡ay Dios! No, se los acabó. Fritos quedaron. ¡Wow! O sea, aplausos por favor. ¡Ay, Dios mío santo! Gran poder de Dios. O sea, como quien dice, si nosotros retuiteáramos eso, que a cada pandillero le descargaran un cargador y lo colgaran en la plaza, en el centro histórico, estos eran los primeros en salir a gritar, las ONG y la comunidad internacional. ¡Dictador! ¡Cruel! ¡Qué bárbaro! ¿Por qué no lo llevó en el debido proceso? ¿Por qué no lo llevó ante un juez? Porque es lo que está diciendo Del Faro. No, hijos de la guayaba. Esta fue una tapada de hocico de respeto, papá. Y mira, vamos a ver lo que la población ha contestado. Y vamos a ver si este ya contestó. Vamos a ir a ver si contestó este. Vamos a ver. Si este más hasta la foto puso, señores. Miren, no lo voy a poner todo porque YouTube me puede joder. Si ustedes miran acá, esta parte de acá. ¡Ay! Tranquilo. En la parte de acá, si pueden ver, estos son los pies. Y hay una mujer. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y las feministas? ¿Dónde están las feministas? ¡Ey! ¡Hipócritas! ¡Ah! Ingrid Escobar, Ivania Cruz, Lorena Peña. ¿Ah? ¿Dónde están? Betty Arana, Marcela Villatoro, Claudia Ortiz. ¿Dónde están las feministas? Que el Del Faro está pidiendo. Hay una mujer colgada. Primero le descargaron un cargador y después la colgaron. ¡Hipócrita! Vaya babosada. Hay una mujer colgada, señores. ¡Wow! Les digo que por YouTube y por las redes sociales no... ¡Ay! ¡Quítala, pamado! Dios mío santo, estoy diciendo. Solo le voy a poner la mitad del cuerpo. Aquí está, ve. Vaya, ahí está, ve. La que tiene pelitos por acá. Es ella, ¿verdad? El primero es hombre. Y la segunda es mujer, tan boca abajo. Bien. Vaya babosada. Así que son hipócritas. Están pidiendo el debido proceso para los pandilleros, pero para otros es selectivo. Que les descarguen una M16. ¿Ah? La ametralladora. La escuadra. Dios guarde. No, señores. Esto mosh, dijo el gringo. ¿Ah? Y ya no ha contestado. No ha contestado. Vamos a ver lo que le contestó la población a él, ¿verdad? Vamos a ver. Miren lo que la población le contestó. Le puso: esto es exactamente lo que hicieron tus amigos en la MS y el barrio 18 a los salvadoreños inocentes y jóvenes ancianos. Eres un enfermo justo como tu padre. Y aquí le puso a la Maribel: la clica terrorista del Faro vive y se lucra del dolor de la gente inocente que perdió la vida. Por esa razón se fueron de El Salvador, porque se terminó la materia prima cuando Bukele mandó al SECO a los pandilleros. No, hijos de la gran puchica. Sígueme para más contenido y déjame tu comentario. Vaya, vamos a seguir leyendo más comentarios porque ese lo grabé para después solo subirlo. Vaya. No lo pongas, David. No es que... Vaya. Vamos a leer los comentarios. Ya va a ver. No, hijos de su máquina. Esto está perro, señores. Esto se puso bueno. Vamos a ver. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está la publicación del presidente Nayib Bukele? Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice.
Bienvenido Pilsener y a todos los que van entrando también. Gemima Mejía, bienvenida, gracias por estar acá. Se les agradece. Hey, colabórame con el like, lindura, preciosura. Últimamente nadie me colabora con ni me comparte, mejor bien rebeldes aquí, men. Fíjense que estoy viendo que los videos pegan más acá, porque ayer subí un video y pegó más que el en vivo. Así que si continuamos así nos vamos a dedicar a videos mejor, porque aquí uno se regalía y ni regalan el like aquí, qué barbaridad, Dios guarde. Vaya, bienvenido al asilo. Dice Jesús, no hijos del maíz, el presidente Bukele. Es que papá, el presidente prácticamente lo fulminó. O sea, ni el polvito quedaron. O sea, se quitaron la máscara. O sea que lo que yo siempre he dicho, los derechos humanos son selectivos. Para los defensores de derechos humanos son selectivos. Aquel no, a este sí. A este me le respeta los derechos, aquel no. Aquel hartártelos en los picados y vos querés, los haces encebollado y luego lo cagás y luego te lo volvés a hartar, lo vomitás y luego te lo volvés a hartar. O sea, los derechos humanos son selectivos y el debido proceso también es selectivo. Eso es lo que les puso el presidente. En pocas palabras les dijo, hipócritas. Si fueran coherentes con lo que luchan o por lo que piden, fueran neutral para todos. ¿Va? Vaya babosada. ¿Qué dice aquí? Alerta Amber. ¿Qué pasó? Missing child from Irving, Texas. The child Isaías Jacob, de 15 años. Ay, Dios mío, como el niño mío está. Y así se llama el mío. La última vez que lo vieron fue con un suéter y un short negro. Con un jeans. Y dice acá en el short, the blue jeans, el short and the black. Y con unos zapatillos de esos crocs negros. Es que mire, a cada rato caen alerta aquí que se roban los hipotes, man. Ay, no, yo por eso yo los voy a dejar. Porque me dicen, mira, y me puedo ir caminando yo porque está cerca de la escuela. No, yo te voy a ir a dejar, le dije yo. No, yo te voy a ir a dejar, le digo, no, como que tantas cosas. Vaya, sigamos viendo. Dice aquí, hey, ¿cómo estamos? Vaya, vamos a seguir viendo aquí, ¿verdad? Lo que puso porque Laura Poca SB, el Marvin Aguilar la atacó, se burló de ella. Antier en un programa no le llamó Laura Poca SB, sino que le llamó Laura Poca SB y la trató de ignorante, dando a entender que los seguidores del presidente Nayib Bukele son ignorantes. Vaya, aquí le contestó Laura Poca SB, el periodista del periódico digital El Faro, un medio de oposición que ha llamado al presidente Bukele fascista desde el primer día, publicó este tuit, que es una clara incitación al odio y un llamado directo a matar a los fascistas porque se lo merecen. La publicación en sí es prueba que a los socialistas les encanta hacer. No los matan por ser fascistas, los matan por fascistas para poder matarlos. Y vamos a ver acá. Aquí le puso, la doble moral de los globalistas es increíble. El Salvador está actuando dentro del marco legal y constitucional. ¿Qué derecho tiene la comunidad internacional a imponerse sobre la voluntad democrática de los salvadoreños? Dice, hasta en España se preguntan por qué si las organizaciones internacionales prefieren defender criminales. Vamos a ver. Defienden al delincuente, nunca al ciudadano, nunca a las víctimas de estas maras, nunca, siempre al delincuente. ¿Esto en España? Pues a lo mejor hay que planteárselo, estos medios de comunicación y estas críticas internacionales, cuando siempre defienden al delincuente y no al ciudadano que es víctima, pues amigos, es que a lo mejor son parte también del problema y forman parte de la banda de delincuentes. Para hablar de este tema tenemos a nuestro querido Herbert. Buenas noches, Herbert, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Gracias por invitarme al programa. Un saludo a ti y a todos los españoles y ciudadanos del mundo que nos sintonizan en esta noche. Pues, querido Herbert, 500 cabecillas de la mala salvatrucha, que mejor que estén en la cárcel que matando, que asesinando y que extorsionando, ¿no?
¿Cuál es el problema para la extrema izquierda y para los medios, para esas críticas internacionales? Sin lugar a dudas, aquellos que son afines al globalismo no quieren que se propague el buen ejemplo que está dando El Salvador. El gobierno del presidente Bukele ha demostrado la forma más efectiva de restaurar el orden nacional, y eso es muy simple, aplicando la ley y el orden. Este juicio no solamente es un proceso legal, sino que es un mensaje tanto a los gobiernos del mundo como a las estructuras criminales. Para los gobiernos, apliquen el poder de la ley. El Estado tiene poder y se puede utilizar en defensa de los ciudadanos de bien. Y para las estructuras criminales el mensaje es que su tiempo ya se les acabó. Porque si más naciones siguen este ejemplo, el crimen organizado transnacional será derrotado. Yo sé que el crimen organizado es poderoso, pero si los líderes estatales toman la decisión de combatirlo, saldrán victoriosos. El Salvador lo ha demostrado. El Salvador no tenía los recursos necesarios para combatir el crimen, y aún así, con la bendición de Dios, el presidente Nayib Bukele hizo todo en su poder y tuvo éxito. Este juicio, para entrar en mayor contexto, ha presentado a 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, una organización terrorista internacional reconocida como tal tanto por El Salvador como por el gobierno de Estados Unidos, y van a enfrentar la justicia. Están siendo acusados de 47,000 delitos, actos criminales, entre ellos 29,000 homicidios. Estas personas eran los que orquestaban los crímenes a nivel nacional y internacional. También es importante destacar que en El Salvador recientemente se aprobó la cadena perpetua, y en base a mi análisis personal yo creería que estos son a quienes se les aplicará por primera vez. En El Salvador no hay pena de muerte, ¿no? No, no hay pena de muerte. La condena máxima es la pena perpetua. Y incluso podríamos argumentar que el gobierno del presidente Bukele hasta está teniendo misericordia con estos pandilleros. Muchos organismos internacionales acusan de violaciones a los derechos humanos. Dicen que el presidente Nayib Bukele me llega en la forma... Me llega en la forma que este chavo está desglosando el ataque hacia el presidente Nayib Bukele. Dice aquí, Jesús, hay que tener cuidado con los muchachos, Binader, y cuidado con los amigos. Dice aquí, voy a leer el comentario. Dice, les dijo la verdad. Gracias, David, por compartir ese video. Dice, ya le voy a poner otro. Aquí dice Jesús, también, esos pandilleros del Faro son tan pensantes que, hey, denme un tema para poner la miniatura porque lo voy a subir en Facebook. ¿Cómo le puedo poner? Bukele los expuso o ya no defienden a la gente inocente. O sea, o ¿cómo le pongo? Fueron selectivos o los expuso, le quitó la máscara, los hundió, los hizo pedazos. ¿Se cagó en ellos? No se cagó en ellos. No, avisa. Vamos a ver. Dice aquí dos líneas. Un tema, pero de 2 líneas, pero que cada línea sean cortas. ¿Cómo podría ponerlo? Vamos a ver. Dice aquí, el 97% estamos con nuestro presidente Nayib Bukele, dice Gloria Moreno. Vaya. También dice acá, dice, ¿qué diferencia cuando alguien habla con conocimiento? Es muy cierto. Mirá. Ya ves que desde que les dimos a aquellos un castigo, ya no vinieron a joder. Y mira, tranquila estaba la mujer ahí comentando, ¿verdad? Para que vean, va. Vamos a ir poniendo orden, va. Vaya, dice Cristimar, ¿qué diferencia? Ah, sí, ya lo leí. Es que este cipote es preparado. Este cipote no es cualquier 5 ayuca, ¿verdad? Es un cipote preparado. Vaya, sigamos viendo. Pero voy a despertar que el cipote no va a poder dormir. Pero ignoran el hecho que quienes violaban los derechos humanos de millones de salvadoreños durante décadas eran estos criminales. Estos no son criminales comunes y corrientes, asaltantes o ladrones. Estos son aquellos que ordenaban y cometían crímenes tan graves como homicidios, extorsiones, violaciones, secuestros, entre más. Por lo tanto, estos
Estos criminales merecen estar en la prisión en la cual se encuentran y nunca volver a salir a la sociedad salvadoreña. Pero los organismos internacionales, como tú dijiste al inicio, Jesús, prefieren defender al criminal que al ciudadano de bien. Y una vez más, como el presidente Bukele mencionó, se les ha caído la máscara. Prefieren defender al criminal. Pero bueno, es curioso, estos organismos internacionales, por ejemplo, no dicen nada de las penas de muerte que se ejecutan en China, que son miles y miles de penas de muerte, o de las penas de muerte que se ejecutan en Irán. Claro, porque cuando se está aplicando la ley contra el criminal en El Salvador y además con garantías sobre el delincuente, pues saltan como un escorpión, y luego hay países que sí se cometen verdaderas aberraciones sobre los derechos humanos. Hay que recordar que en China, por ejemplo, a los presos les quitan sus órganos para luego traficar con ellos, y ahí están callados. ¿Por qué cree usted? Bueno, lógicamente, El Salvador es chiquitito, China es muy grande, pero ¿por qué este doble rasero? Claro, es que no queda dudas de que muchos de estos organismos internacionales, estas organizaciones, ONGs, voy a activar el número de teléfono y no jodan, ya sea de forma directa o indirecta, trabajan para apoyar la desestabilización nacional, ya que esto beneficia a muchos grupos de poder oscuros que operan geopolíticamente. Siempre hay muchas más piezas del rompecabezas y ellos buscan tener a ciertos puntos estratégicos en un estado de caos, porque de tal forma las operaciones tanto del narcotráfico, de la trata de personas y muchas otras cosas se vuelven mucho más fáciles. Y algo que me parece bastante curioso también es que en lugar de aplaudir los excelentes logros que se han alcanzado en El Salvador por el presidente Bukele en materia de seguridad, lo que hacen es iniciar campañas de desprestigio. Lo vemos en muchos países alrededor del mundo, inclusive en España, que quieren desacreditar los logros del gobierno. Exacto. Vaya. Hoy sí, el presidente de la República, Nayib Bukele, expuso la doble moral y la hipocresía de del panfleto. Ya lo tengo listo. Hey. Hoy sí quedaron expuestos y al descubierto. Sígueme para más contenido, regálame tu comentario y sobre todo, comparte. Ay, ponelo. No quieren que se propague el buen ejemplo que está dando El Salvador. El gobierno del presidente Bukele ha demostrado la forma más efectiva de restaurar el orden nacional, y eso es muy simple, aplicando la ley y el orden. Este juicio no solamente es un proceso legal, sino que es un mensaje tanto a los gobiernos del mundo como a las estructuras criminales. Para los gobiernos, apliquen el poder de la ley. El Estado tiene poder y se puede utilizar en defensa de los ciudadanos de bien. Y para las estructuras criminales, el mensaje es que su tiempo ya se les acabó. Porque si más naciones siguen este ejemplo, el crimen organizado transnacional será derrotado. Yo sé que el crimen organizado es poderoso, pero si los líderes estatales toman la decisión de combatirlo, saldrán victoriosos. El Salvador lo ha demostrado. El Salvador no tenía los recursos necesarios para combatir el crimen, y aún así, con la bendición de Dios, el presidente Nayib Bukele hizo todo en su poder y tuvo éxito. Este juicio, para entrar en mayor contexto, ha presentado a 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, una organización terrorista internacional reconocida como tal tanto por El Salvador como por el gobierno de Estados Unidos, y van a enfrentar la justicia. Están siendo acusados de 47,000 delitos, actos criminales, entre ellos 29,000 homicidios. Estas personas eran los que orquestaban los crímenes a nivel nacional y internacional. También es importante destacar que en El Salvador recientemente se aprobó la cadena perpetua, y en base a mi análisis personal, yo creería que estos son a quienes se les aplicará por primera vez. En El Salvador no hay pena de muerte, ¿no? No. Fíjense que él es muy... se le echa de ver cuando alguien es preparado, ¿verdad? Y sin decirlo.
O sea, sin decir que sos educado, diplomático y preparado, sin decirlo se echa de ver, no como aquella vulgar que dice que es preparada y que de los 8 años se viene preparando. Él nunca anda diciendo soy preparado, soy aquí, soy allá, pero se echa de ver. Se echa de ver. ¿Sí o no? O sea, en la forma que se desenvuelve, de una forma elocuente, ética y diplomática y con respeto. En ningún momento le ha faltado respeto a nadie. Y se le entiende el argumento. Y habla, valga redundancia, con argumentos sólidos para desbaratar las mentiras. Y no se altera, no alza la voz, sino que mantiene un acento templante, un volumen regular y no anda haciendo tanta paja. Bien se echa de ver cuando alguien es preparado, cuando alguien tiene clase. Dice aquí Miguel, es más, se debería de postular para diputado nuevamente. Dice Cristi, es que a las organizaciones les conviene que hayan países hundidos en la pobreza, en la delincuencia, para ellos sacar su banderita de supuestos derechos humanos. Dice aquí, ese Mahatma